hasta que la encontré. Capítulo 14. Los próximos años. Fue una de esas reuniones de Zoom aparentemente interminables con mi equipo desde mi viaje improvisado a Inglaterra para recuperar a Mon. He tenido reuniones semanales programadas para consultar con todos y obtener actualizaciones sobre nuestro progreso y proyectos actuales. La reunión virtual incluyó a miembros del equipo de creación de contenido, finanzas y recursos humanos. Kirk, que ahora está liderando el barco en Diversity, en mi ausencia, también estuvo presente y, como CEO, tenía responsabilidades que cumplir incluso durante mi tiempo fuera. Ya era mediodía de un viernes y la reunión se había estado arrastrando durante casi 1 hora y media, mientras me sentaba en la sección de la sala de estar del departamento, mirando la pantalla de 15 pulgadas frente a mí. Para ellos era casi el final de la jornada laboral. Parecían visiblemente agotados por todas las discusiones. A pesar de mis pensamientos ocasionales sobre que algunos de ellos eran idiotas, sabía que estaban haciendo su trabajo bastante bien, habiendo sobrevivido bajo el escrutinio constante de mi yo pasado. Mientras los veía bostezar, no podía evitar suavizar mi juicio. Puede que todavía sean idiotas, pero no eran tan malos. Gracias, Nudge. Siento interrumpir, pero creo que podemos terminarlo por hoy. Por favor, envíenme esas declaraciones por correo electrónico y las revisaré. Interferí tratando de evitar que todos se agobien más por la larga reunión. Mientras pronunciaba esas palabras, noté el destello de alivio y felicidad en los ojos de todos, y trajo una pequeña y genuina sonrisa a mis labios. De acuerdo, todos nos reuniremos a la misma hora la próxima semana. Eres libre de tomarte tu licencia ahora, anuncié, antes de recurrir a Kirk. Kirk, si no te importa quedarte un rato, hay algunos asuntos que necesito discutir contigo. Claro, Sam. Solo dame 5 minutos para refrescarme y tomar un café, respondió Kirk. Tómate tu tiempo, estaré aquí mismo, le aseguré. Cuando los otros participantes comenzaron a firmar y abandonar la reunión, me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua. En la nevera una nota me llamó la atención leyendo las palabras simples y sinceras que me hicieron sonreír como una tonta. Te quiero, Tirak. Extrañame. Besos. Mon había dejado esa nota adhesiva hace unos días antes de ir al trabajo, y desde entonces permaneció intacta en la nevera. Era un sentimiento simple, sin embargo, cada vez que lo miraba nunca deseaba dejar de traer una sonrisa a mi cara, hacer que mi corazón revoloteara o liberara una ola de mariposas en mi estómago. En ese momento realmente extrañé a Mon, o incluso rayar en un nivel poco saludable de codependencia, pero era innegablemente cierto. Ella estaba en el trabajo y me encontré echándola de menos cada segundo que no estaba a mi lado. Desde el momento en que dejamos de abrazarnos o nos alejamos de un beso, el anhelo se instalaría. Me desconcertó cómo me las arreglé para alejarme de ella durante tanto tiempo. Durante nuestro tiempo separados, mis sentimientos por ella solo se hicieron más profundos, superando incluso el amor que sentía por ella cuando empezamos a salir. Dicen que la distancia hace que el corazón se encariñe más, pero nunca quiero volver a poner esa teoría a prueba, ni en 1.000.000 de años. Desde la mañana la conversación que tuvimos anoche siguió sonando en mi cabeza en un bucle, y aunque resolvimos muchas cosas no dichas entre nosotras, también sacó a relucir nuevas preguntas que ahora permanecían en mi mente después de declarar impulsivamente que me quedaría con ella aquí. Tampoco podía mentirle a Mon, ni podía mentirme a mí misma que lo que dije no estaba en el impulso del momento, porque lo fue. La idea de quedarme nunca había pasado por mi mente hasta ese momento,
unos segundos antes de que las palabras se me escaparan de la boca. Quiero decir, no creo que sea un problema porque me quede contigo justo aquí a tu lado. Me quedo. Hubo una pausa. Kun-san, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? La pregunta de Mon me sobresaltó y me encontré tartamudeando, luchando por dar una respuesta coherente. Mon, escucha, entiendo, yo sé que esto suena apresurado y empecé, pero ella me interrumpió suavemente. Tira, sé que lo dijiste en el calor del momento. Tratando de encontrar las palabras adecuadas, suspiré. Mon, realmente quiero. Hubo otra breve pausa entre nosotras dos y ella sugirió que ambas necesitábamos dormir después de un día tan largo y que podíamos hablar de ello mañana. Estuve de acuerdo con un zumbido, sabiendo que era una conversación que necesitábamos tener con mentes sanas y no privadas de sueño, casi a las 2 de la mañana. De hecho, hoy me la pasé muy bien con San. Gracias por todo lo que hiciste, expresó, y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción con esta declaración. Te amo, respondí plantando un beso amoroso en su sien. Te quiero más. Mon se durmió en cuestión de minutos, aferrándose a mí como un mono bebé con su madre. Se veía adorable e impresionantemente hermosa al mismo tiempo. También la rodeé con fuerza y aunque no pude proporcionarme una explicación bien pensada para mi comentario anterior, ese momento se sintió como toda la validación que necesitaba para justificar mis palabras. Fue una confesión espontánea y tal vez no tuve tiempo de procesarla en mi cabeza, pero vino de los recovejos más profundos de mi corazón y eso fue suficiente para mí. Ahora solo necesitaba convencer a Mon de ese sentimiento. Dulces sueños, cariño, susurré, presionando otro tierno beso en su frente y metiendo suavemente un mechón de pelo suelto detrás de su oreja. Con nuestros cuerpos entrelazados y nuestras piernas enredadas, me acosté allí perdida en mis pensamientos durante horas, finalmente quedándome dormida en sus brazos antes de despertarme con el sonido de una alarma estridente, con una cama vacía. La voz de Kir en la llamada me trajo de vuelta al presente y me acomodé en el sofá con un vaso de agua fría en la mano. Después de unas horas más de reflexión tenía un plan de acción claro para mi conversación con Kir y cómo pretendía convencer a Mon. ¿Cómo estás, Sam?, Kir preguntó. No hemos hablado personalmente en mucho tiempo. Estoy feliz, respondí honestamente. Más feliz de lo que me he sentido en mucho tiempo. Y no sé si me lo merezco, pero soy feliz. Te mereces la felicidad más que cualquier otra persona que conozca, dijo ofreciendo una pequeña sonrisa. No te prives de eso. Además, en realidad parece que estás brillando, así que ahí está todo. No pude evitar sonreír y Kir fingió estar sorprendido por mi rara exhibición de una gran sonrisa. Creo que nunca te he visto sonreír tanto, se abrumó. A pesar de la difícil racha por la que habíamos pasado, no pude evitar notar que Kir en realidad se estaba convirtiendo en un mejor amigo para mí, de lo que nunca fue como un posible compañero de vida. Bueno, no eres Mon, repliqué. Está bien, bueno, recuérdame que nunca vuelva a competir con eso, dijo con cara seria. Entonces, ¿qué es lo que necesitas discutir? Me costó encontrar las palabras adecuadas para lo que quería decir. Sabes que nunca te he pedido una solicitud personal, ¿verdad? Kir asintió con la cabeza. Sí, soy consciente. Esta es una especie de petición personal y profesional, expliqué. Puedes escuchar todo lo que tengo que decir
antes de responder. Por supuesto, Sam. Soy todo oídos, respondió dándome una mirada comprensiva. Aquí está la cosa. Comencé respirando hondo. La presentación estaba lista, con todas las estadísticas y datos cuidadosamente preparados. Ahora esperaba ansiosamente la llegada de Mon para darle el lanzamiento. Tratando esto como cualquier otro prospecto de negocio, me enorgullecí de mi capacidad para cerrar tratos como un profesional. Como lo haría con cualquier cliente, decidí establecer el ambiente perfecto para nuestra reunión. El vino favorito de Mon ya se estaba enfriando en la encimera de la cocina, un favorito compartido entre las dos. Descubrimos después de que ella comenzara a disfrutar más del vino durante nuestro tiempo juntas. Me trajo una alegría real que tuviéramos esta pequeña cosa en común, a pesar de nuestras muchas otras diferencias. Pensé en cocinar algo especial para ella, pero la falta de comestibles en la nevera significaba que esa opción era limitada. Hervirle un huevo con ketchup no sería para esta importante cena. No, esta noche exigía algo más, algo especial. Aunque Inglaterra no era tan conocida por los camarones del río como desde casa, busqué en Google los mejores lugares de Londres para encontrarlos. Pronto la comida fue ordenada y entregada. El vino, las gambas, las velas y todo lo demás estaban listos para preparar el escenario para nuestra "Déjame quedarme en Inglaterra contigo". Puse cuidadosamente un paño sobre la mesa de café en la sala de estar y un hermoso jarrón con una flor adornó el centro. Las velas estaban listas para ser encendidas, proyectando un brillo cálido y acogedor. Mi portátil sosteniendo la presentación estaba preparada y esperando. Todo era perfecto. Todo lo que se necesitaba era que Mon entrara por esa puerta. Fue una de las noches más importantes de nuestras vidas y estaba decidida a hacer que todo funcionara. La manija de la puerta giró y ella entró, exudando el aire de una joven CEO en camino de convertirse en una líder de la industria. Mon llevaba una delicada blusa de marfil con un escote alto, un pliegue sutil que le daba un toque elegante. La tela fluía con gracia sobre su clavícula y muñecas. Cubierta sobre sus hombros un elegante blazer blanco a medida que acentuó maravillosamente su silueta, combinada con pantalones de oficina azul medianoche y su nuevo y elegante cabello corto. Emanó el encanto de una joven profesional segura de sí misma. Mi mandíbula cayó involuntariamente al ver. Al principio había sentido un golpe de resentimiento hacia su trabajo actual por alejarla de Diversity. Pero si vestirse así era parte del trabajo, entonces no podía evitar apreciarlos de todo corazón. Ella se veía absolutamente encantadora. Cariño, soy... Mon comenzó con una voz de canción, pero su frase se quedó atrás mientras captaba mi expresión, lo que la llevó a estallar en su risa. Se dirigió hacia mí y levantó juguetonamente mi mandíbula con su mano, sellando su diversión con un beso rápido en mi boca temporalmente sin palabras. Me veo tan bien, ¿eh? Te ves absolutamente impresionante, respondí con una sonrisa genuina. Tan jodidamente sexy. ¡Wow! Suficiente para hacerte jurar. Ella sonrió en una réplica juguetona. Murmuré, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura y capturando sus labios en un beso profundo y persistente. Después de romper el beso, susurré. ¿Cómo tuve tanta suerte? La sonrisa de Mon se fundió en la mía mientras susurraba. Dímelo tú. Tú mismo no te ves tan mal. Sonreí y luego me acurruqué en el cuello, inhalando profundamente para capturar todos sus aromas florales. ¿Teníamos algo importante hoy? No pude verte esta mañana. Sí, tuve que presentar a un cliente. Siento haber tenido que correr antes de saludarte.
Bueno, si quieres compensarlo, ¿podrías hacer una presentación al cliente todos los días? Le dije, formándose una sonrisa. Mon se rió y me arrastró en un abrazo más fuerte. Kun-san, ¿qué es todo esto? Su tono suave y curioso me hizo saber que había visto el arreglo floral desde donde estaba, acurrucada en mis brazos. Para ser honesto, su presencia me había robado brevemente la atención de los preparativos. Se veía tan impresionante cuando entró. Oh, eso, me tropecé con mis palabras. Quería beber y cenar contigo, Tira. Prácticamente tuvimos una larga cita nocturna ayer, Kun-san. Lo sé, admití. Pero quería continuar nuestra conversación de anoche. Parecía la ocasión adecuada para algo más como esto. Mon asintió con comprensión. Así que... ¿quieres? Le di un gesto hacia la mesa, ofreciendo mi mano para llevarla hasta allí. Esto es absolutamente delicioso, exclamó Mon, un poco más tarde. Sus ojos se iluminaron. Aún mejor cuando es tu primera comida adecuada del día. Le di una mirada juguetona pero preocupada. ¿Qué quieres decir con tu primera comida adecuada del día? Mon, pregunté con un toque de asertividad. Kun-san, lo siento. Sé que no eres fan de que me salte las comidas, respondió Mon, con un toque de disculpa en su voz. Pero hoy se trataba de una presentación crítica, el cliente más grande, ¿sabes? Así que realmente no tuve tiempo de comer. Mon, todavía tienes que cuidarte. Lo sé y lo siento. Ahí es donde entras, dijo con una sonrisa vergonzosa. Prácticamente te aseguras de que esté alimentándome. ¿Qué estabas haciendo antes de que yo llegara aquí? Mon puso los ojos en blanco. ¿De verdad quieres saberlo? Tratar de discutir con Mon sobre sus hábitos alimenticios a menudo se sentía como una batalla perdida. Esa era precisamente la razón por la que necesitaba estar allí cuando ella comenzó sus clases. Mon podía estar tan absorta en su trabajo que se olvidaría de todo lo demás. Es por eso que mi presencia es crucial, incluso si solo significaba recordarle que comiera. Entonces, ¿cómo fue tu presentación?, pregunté cambiando el tema. Con el gran cliente. Fue increíblemente bien, respondió Mon, su emoción palpable. Logramos venderle la idea, y debido a que nuestro equipo estaba detrás de todo, también estamos recibiendo algunos buenos incentivos. Levantaré mi copa por eso, dije, haciendo tintinear mi copa de vino contra la de ella. Su felicidad era contagiosa y estalló una alegría similar dentro de mí. Su sonrisa lideró una ráfaga de mariposas en mi estómago, de nuevo, y me sentí mareada por dentro. Estoy realmente orgullosa de ti, añadí sinceramente. Tomó un sorbo reflexivo de su vino y un toque de melancolía se arrastró en su voz. Sin embargo, es un poco agridulce. No llegaré a ver cómo sale todo cuando empiece a estudiar y deje este trabajo. Realmente me he encariñado con él. Sentí la nostalgia en sus palabras y me extendí colocando mi mano sobre la suya sobre la mesa, dándole un apretón tranquilizador, un recordatorio silencioso de que estaba aquí por ella. Ella respondió con una sonrisa agradecida. De hecho, preparé una presentación, le dije, después de una breve pausa. Mi tono era medio serio y medio juguetón. Es mi presentación. Se llama Por favor déjame quedarme en Inglaterra contigo. Mon casi se atragantó con su vino y su risa se mezcló con su sorpresa. ¿Hiciste un qué? Una presentación, confirmé con una sonrisa, para persuadirte de que me dejes quedarme aquí contigo. Realmente tú no haces las cosas a medias, ¿verdad, Kun-san? Mon bromeó, con una pequeña sonrisa en sus labios.
O está todo dentro o nada. Cuando decido algo me comprometo, respondí con una risa. De acuerdo. Estoy intrigada. Muéstrame esa presentación, desafió Mon, su juguetona competitividad brillando. Solo recuerda que soy una crítica dura. Y soy una presentadora increíblemente encantadora, le devolví con un guiño. Saqué mi portátil y la puse sobre la mesa, conectándolo para proyectar en la gran pantalla plana en la pared de la sala de estar. De acuerdo, aquí va. A lo largo de mi presentación informal, Mon no parecía poder quedarse quieta, inclinándose hacia adentro, levantándose las cejas, inclinando la cabeza, a veces apoyando la barbilla en las manos y luego asintiendo lentamente. Su lenguaje corporal era el de alguien intrigado, pero no del todo convencido. Sin embargo, persisto. Ese lado de ella, el comportamiento crítico y difícil de convencer, era algo que no había presenciado antes. Curiosamente me pareció atractivo. Era como ver a un juez de concurso examinar a los concursantes. Mientras terminaba, le ofrecí un pequeño lazo y le di las gracias, pero mi sonrisa de negocio segura de sí misma se remendó cuando noté sus cejas fruncidas y sus labios fruncidos. Ella no se inmutó en lo más mínimo. Con un fuerte suspiro mis hombros se desplomaron. Mi postura, una vez más segura, cambió la de un cachorro lloriqueado. Al caer en el sofá dejé salir otro suspiro. Mi voz una mezcla de frustración y decepción. ¿No estás convencida? No del todo, no, respondió Mon con franqueza. ¿Por qué?, pregunté, un toque de frustración en mi tono. Se sintió un poco incompleto, dijo simplemente. Mon, te das cuenta de que esta no es una presentación formal del cliente, ¿verdad? No me preocupa que sea hermético, repliqué con un suspiro, un toque de diversión tirando de mi voz. Eso en realidad suena como algo que te habría dicho cuando nos conocimos. Una sonrisa tiró de los labios de Mon y ella le dio la espalda. Tú dijiste eso, y cito, no me está sorprendiendo. Inténtalo de nuevo. Me reí, el recuerdo de ese momento entre nosotras calentando mi corazón. Bueno, no puedo negar mi propia sabiduría, pero esto no se trata de sorprenderte, se trata de convencerte, y en serio, ¿esto no te sorprende?, pregunté, un toque de curiosidad atando mis palabras. Mon me hizo sonreír juguetonamente. Bueno, una cosa lo hizo. Me incliné, fingiendo inocencia. ¿Qué? Tú, bromeó. Su sonrisa se hizo más traviesa. Ciertamente fuiste una presentadora increíblemente encantadora, así que quería agarrarte y besarte a mitad del discurso. Está bien, 2 cosas, comencé con falsa seriedad, levantando el índice y el medio. Número 1. Si esta fuera una presentación real, ese sentimiento habría sido completamente inapropiado. Y número 2. Gracias. También te veías increíblemente sexy, juzgando todo de mí. Con eso, cerré la distancia entre nosotras y planté un beso rápido y cariñoso en sus siempre tan regordetes labios en forma de corazón. Me acerqué envolviendo un brazo alrededor de su cintura. ¿Me amas? Mon se rió y ablandó su mirada. Sí, lo hago. Suspiré dramáticamente apoyada contra la mesa. Entonces, ¿qué fue? Hice lo que se sentía como la presentación de mi vida. ¿Y vuelves con «estaba incompleto»? La expresión de Mon se suavizó y extendió la mano para colocar su mano en mi pecho, justo encima donde mi corazón aceleraba la velocidad de la luz. Kun-san, honestamente me encantó el esfuerzo que has puesto en esto, en nosotras.
No necesitas una gran presentación para convencerme, y aunque aprecio las estadísticas y la justificación comercial, quiero escuchar la verdadera razón. Es que viene de aquí, dijo golpeando suavemente mi corazón. Tarareaba sintiéndome vulnerable. Los sentimientos nunca habían sido mi fuerte. Expresarlos era aún más difícil. Mon sabía esto de mí y sin embargo nunca dejó de presionar. Ella siempre tuvo una forma de animarme a convertirme en una mejor comunicadora, incluso si era un camino lleno de baches. Sí, suspiré, una mano encontrando su camino en mi cabello en un gesto de leve frustración. Sentimientos. No son exactamente mi fuerte, ¿sabes? Puedo pararme frente a una habitación llena de gente, hacer presentaciones intrincadas y trabajar mi encanto, pero cuando se trata de expresar genuinamente lo que hay aquí, golpeé ligeramente contra mi pecho sobre su mano. Todavía es un desafío para mí. Ya lo sé, ella respondió suavemente. Su voz llevaba comprensión y calidez. ¿Recuerdas cuando me dijiste que a pesar de que es difícil para ti abrirte, aún así lo intentarías, especialmente por mí? Asentí, una tierna sonrisa tirando de la comisura de mis labios. Ese recuerdo estaba claramente grabado en mi mente. Siempre había estado dispuesta a hacer todo lo posible por ella. Eso nunca había cambiado. «Bueno, ¿lo harás?», ella preguntó con la mirada firme y atractiva. «Está bien», respondí en un tono bajo. El peso de su solicitud se hundía. «¿Sabes? Esa es una de las razones por las que me enamoré tanto de ti», confesó Mon. «Tu voluntad de salir de tu zona de confort por mí, para hacer cosas que normalmente evitarías. Me gusta experimentar cosas nuevas contigo», confesé. «¿Recuerdas cómo solías evitar tomarte fotos? En ese entonces prácticamente tenía que rogar para que te tomaras una foto conmigo. Ahora siempre estás lista con tu teléfono, capturando momentos a diestra y siniestra». Me reí dándome cuenta de la verdadera que era su observación. Mi teléfono ahora estaba llena de fotos de nosotras juntas, de ella sola, pequeños trozos de nuestra vida compartida que había empezado a atesorar. Pasar por la galería y elegir un nuevo fondo de pantalla todos los días fue una de las formas en que me entretuve cuando Mon estaba en el trabajo. «Pero volviendo al presente», ella pidió suavemente. «De acuerdo», admití. «Así que», ella se alentó, sus ojos cálidos y pacientes. Tomando un respiro, empecé. La miré, permitiéndome ser honesto y vulnerable de una manera que nunca fui con nadie más. Era la clave para nosotras, para nuestra conexión. Y aunque era un reto, sabía que podía hacerlo. Por ella. «Estoy enamorada de ti», declaré con la voz firme pero con el corazón latiendo. La sonrisa de Mon se expandió. «Ya lo sé, yo también», respondió con los ojos brillantes de afecto. Asentí, una oleada de emociones corriendo a través de mí. La intensidad de mis sentimientos por ella no había disminuido a lo largo de los meses. En todo caso, solo se habían fortalecido. Antes de conocerte, no tenía ni idea de que pudiera experimentar una gama de emociones. Estar contigo es como este torbellino de sentimientos que me vuelve un poco loca. Su mirada nunca dejó la mía mientras continuaba. «Te quiero mucho, Mon, y lo que estoy a punto de decir podría sonar como la línea más cursi y cliché directamente de una novela romántica para adolescentes, del tipo que solía burlarme. Pero ahora mismo es la única forma en que puedo describirlo, Mon. Mon, eres como el aire que respiro», dije con un suave suspiro.
Le eché una mirada rápida y ella respondió con una sonrisa comprensiva. Me identifico totalmente, dijo ella. Cuando estábamos separadas, se sentía como si alguien hubiera sacado el aire de mis pulmones. Respirar, existir, todo se convirtió en una lucha. Y luego estas últimas semanas contigo, siento que finalmente he podido respirar de nuevo. La expresión de Mon reflejó su comprensión mientras continuaba derramando mis pensamientos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ella asintió. Sus ojos se fijaron en los míos. Entonces, cuando mencionaste el tema ayer, sobre que te quedarás aquí por tus estudios mientras yo tengo que volver a Bangkok, mi mente se quedó en blanco. La idea de estar separada de ti es como una pesadilla a la que nunca quiero revivir ni volver, admití, mi voz llena de emoción. Nunca quiero perder esa capacidad de respirar de nuevo. Su suave toque encontró mi mano y nuestros dedos entrelazados. Levantó nuestras manos unidas a sus labios y presionó un beso persistente en mi piel. No lo harás. Estaremos juntas siempre. Lo prometo. Lo sé. Y entiendo que mi comentario de ayer fue algo egoísta. Continué. Mis palabras son más libres ahora. Procedía de mi miedo a que me dejaran sola una vez más. Pero he tenido tiempo para pensar, después de que te acostaras ayer y esta mañana. Y realmente quiero quedarme aquí. No solo por ti, Mon, sino también por mí misma. ¿Qué quieres decir con San? Las cejas de Mon se fruncían de curiosidad. Me detuve por un momento buscando las palabras adecuadas para transmitir los complejos pensamientos que se remolinaban dentro de mí. Algo que dijiste anoche realmente me tocó la fibra sensible también. Comencé, mi mirada cerrada con la de ella. Mencionaste cuánto de tu vida, tus elecciones, tus estudios, tu trabajo, todo giraba en torno a mí. Que seguiste esos caminos porque querías estar cerca de mí. Los labios de Mon se curvaron en una suave sonrisa, reconociendo la verdad de mis palabras. Y luego dijiste que ya no era saludable para ti. Continué. Definirte a ti misma únicamente a través de mí. Su sonrisa se suavizó y asintió. Anoche, cuando dijiste eso, también me golpeó, admití. Pedía un poco, no lo negaré, todo nuestro viaje, conocernos, enamorarnos, todo se debió a que me seguías. Y déjame decirte, Mon, estoy muy agradecida de que lo hayas hecho. Una risa genuina se escapó de sus labios y no pude evitar reflejar su alegría. Pero entiendo de dónde venías, dije, mi tono es sincero. Se sentía como si tu vida no fuera del todo tuya, como si estuvieras conduciendo un coche en piloto automático, con alguien más decidiendo el destino, ¿verdad? El asentimiento de Mon me animó a continuar. Y bueno, me he sentido así durante la mayor parte de mi vida, confesé. La diferencia, sin embargo, es que en tu caso, elegiste seguirme voluntariamente. Fue tu decisión consciente, a pesar de que podrías haberte sentido perdida en el camino. Pero para mí, era más como si me obligaran a hacerlo. La expresión de Mon cambió, una mezcla de preocupación y comprensión evidente en sus ojos. De ninguna manera estoy tratando de hacer una comparación directa entre nuestros viajes, Mon. Eso no sería justo. Solo estoy compartiendo esto contigo para subrayar lo profundamente que puedo relacionarme con tus sentimientos, aclaré. ¿Tu abuela?
La voz de Mon llevaba una suave curiosidad. Asentí con la cabeza, confirmando su suposición. Cuando fundé Diversity, mis motivaciones no eran exactamente nobles, admití. Quería escapar de la casa, especialmente después de que mis hermanas ya no estuvieran aquí. La presión constante de mi abuela para casarme con Kir era sofocante, y quedarse allí se volvió insoportable. Mi voz tembló ligeramente mientras los recuerdos volvían. Mon se volvió hacia mí, sus manos acariciando tiernamente mis mejillas, y plantó un beso rápido en mi frente. No tienes que explicar si te sientes incómoda, aseguró. Aprecié su preocupación y seguí adelante. No, quiero que lo entiendas, dije. Entonces, cuando lancé Diversity, fue principalmente para liberarme de las cadenas que me unían, para forjar mi propio camino. Es por eso que llegué a un acuerdo con mi abuela. Si ella proporcionaba el capital inicial, prometí entregarle una ganancia dentro de 5 años, y si no fuera capaz de entregarle ese beneficio, me casaría con Kir. Respirando hondo, continué. Mi intención era cumplir esa promesa en 5 años. Quería mostrarle a ella y a todos los demás que podía mantenerme por mi cuenta, que podía encontrar mi felicidad de forma independiente y que no necesitaba que nadie me cuidara. Aunque pude haber comenzado con un objetivo bastante egocéntrico, he vertido mi corazón y mi alma en esa empresa, Mon, antes de que entraras en mi vida. Probablemente era la única fuente de alegría que tenía. Como mencionaste, es mi bebé. Lo nutrí desde cero y realmente me encantó el trabajo que hice con él. ¿Amaste? Su pregunta fue directa y me recordó lo agudas que siempre fueron sus observaciones. Era difícil pasar algo por delante. Mon, ¿recuerdas lo que ambas estudiamos en la universidad, verdad? Sonreí. ¿Comunicaciones de marketing? Ella confirmó. Exactamente, exclamé. Ese es el punto. Diversidad nació para abordar precisamente ese campo, sumergiéndose en el ámbito del marketing digital y la creación de contenido mientras aún estaba floreciendo, y estoy orgullosa de decir que logré precisamente eso. Veo la conexión con tus antecedentes y el enfoque de la empresa, dijo Mon cuidadosamente. Pero no estoy muy segura de dónde te diriges con esto, Kun-san. Estudié la misma materia que tú, Mon. Empecé esa empresa en particular porque me apasionaba lo que pretendíamos lograr. Me abría a ella. Pero esa promesa que le hice a mi abuela se aferraba a mí incesantemente como una carga inquebrantable. La búsqueda de ganancia comenzó a consumirme y creo que comencé a dejar todo lo demás a un lado. Hacer ese beneficio se convirtió en la preocupación central para mí. Todo para poder evadir casarme con Kir o cualquier persona para el caso. Ya veo, respondió Mon, su tono teñido de comprensión. Ser el CEO, perseguir las ganancias y esforzarse por construir la reputación de Diversity comenzó a pesarme. Confesé. Empecé a presionarme cada vez más y a su vez me volví despiadado. Si alguien no mostró la misma dedicación por la que me forzaba, la dejé ir. Eliminé cualquier distracción que pudiera influir en mis empleados de su trabajo. En retrospectiva creo que toqué fondo, admití. Me enterré bajo montones de estados financieros, reuniones de negocios y todo lo que en realidad nunca tuve la intención de hacer, pero sentí que tenía que hacerlo para liberarme de alguna manera. Cada vez que me puse la fachada del CEO profundizando en las discusiones financieras, me encontraba perdiendo de vista lo que realmente quería cuando me embarqué en este viaje. Me encantó la parte creativa, las ideas, la lluvia de ideas, la ejecución.
Esas eran las cosas que me entusiasmaban, no los números, los estados financieros, las ganancias y las pérdidas. ¿Así? Mon preguntó. Su mirada se fijó totalmente en mí. Bueno, cuando hablaste de querer seguir tu pasión ayer, también encendió algo dentro de mí, confesé. Empecé a pensar en seguir lo que realmente me impulsa. Incluso crear esa presentación hoy fue realmente agradable. Mientras lo hacía, me di cuenta de lo divertido que era. Durante nuestra colaboración en Diversity Pub, me lo pasé muy bien. Nos adentramos en el lado creativo, discutiendo lo que podría funcionar y lo que no, la lluvia de ideas y la generación de contenido. Ese proceso fue una distracción refrescante de mis responsabilidades habituales. De acuerdo. Mon asintió, su curiosidad despertó. Entonces, ¿cuál es tu plan? Como mencioné antes, quiero quedarme aquí contigo y explorar las posibilidades de sumergirme más profundamente en el lado creativo. Quiero quitarme el manto del CEO por un tiempo y disfrutar de otros aspectos de la vida por una vez, expliqué. Diversity está en realidad en un estado estable actualmente. Nuestros esfuerzos con Diversity están atrayendo tráfico sustancial y nuestra posición financiera se está estabilizando. Eso está bien, intervino Mon. Has jugado un papel importante en ese logro, Mon, así que gracias. Expresé sinceramente mi gratitud. Pero no puedo dejar que renuncies al puesto de CEO solo para quedarte aquí conmigo, declaró Mon con firmeza. Mon, eso no es exactamente lo que está pasando, aclaré con el objetivo de aliviar sus preocupaciones. ¿Qué quieres decir? Mon preguntó con una ceja levantada y una expresión interrogativa en su rostro. Hablé con Kiroy, le conté sobre mis planes y discutí cómo nosotros, como equipo, podríamos avanzar. Le expliqué. Y, por el momento, especialmente mientras persigues tu MBA, he decidido renunciar al papel de CEO y entregarlo a Kir, revelé. Kun-san, la voz de Mon llevaba un tono de protesta, pero rápidamente intervine. Mon, por favor, escúchame. He pensado mucho en esto. Ella asintió señalándome que continuara. Mientras Kir ocupe el puesto de CEO, asumiré el papel de director creativo. Supervisaré el equipo de creación de contenido que se alinea más con lo que disfruto y a lo que quiero volver, expliqué, sosteniendo suavemente su mano para ofrecer tranquilidad. Sin embargo, recordé que todavía tengo la mayoría de las acciones de la compañía. Diversity sigue siendo mía. Entonces, si se toma alguna decisión con la que no estoy de acuerdo, todavía tendré la última palabra. No renunciaré al control total. Ya veo, responde Mon con un destello de comprensión en sus ojos. Solo quiero aligerar un poco mi carga, no tener que pensar constantemente en todo el tiempo. Puede haber casos en los que tenga que viajar de un lado a otro, pero eso es manejable. Como directora creativa, no necesitaré microgestionar todos los aspectos. En cambio, puedo concentrarme en lo que realmente disfruto. Proporcionaré orientación al equipo en lugar de tratar de hacerlo todo yo misma. También debería liberar algo de mi tiempo, le expliqué. Y a pesar de su comportamiento pasado, Kir es realmente bueno en su papel. Estudió administración de empresas, ¿sabes? Por lo tanto, es más adecuado para esos aspectos relacionados con los negocios que a veces me cuesta preocuparme, expliqué. ¿Confías en él? Mon preguntó. Sí. Kir y yo nos conocemos. Fue mi primer amigo de verdad. Y aparte de ese incidente con Nita, todo lo que ha hecho generalmente ha sido en el mejor interés de Diversity. Y además es solo por los años que estamos aquí. Me aseguraré de que firme un contrato de acuerdo con eso, le aseguré. Todavía creo que fue injusto que me pidiera que guardara silencio sobre Nita lejos de ti, suspiró Mon.
Lo sé, Mon. Como dije, puedes ser un idiota. Y si quieres, puedo disculparme contigo en su nombre por eso, me ofrecí. No hay necesidad de eso. Confía en mí. Puedo ver que es un idiota, pero esa situación todavía me cabrea, ¿sabes? Solo quiero ser mezquina a veces, eso es todo, replicó Mon con una sonrisa juguetona. Tienes todo el derecho de hacerlo, Mon, pero ahora está tratando de ser un buen amigo para mí, y le agradezco por eso, agregué. ¿Está de acuerdo?, Mon preguntó. Pidió algo de tiempo para pensar. No puedo dejar caer una decisión tan grande sobre él y esperar una respuesta inmediata, pero creo que vendrá, le aseguré. Y ya sabes, estar aquí también me da la oportunidad de aprender sobre la industria en esta parte del mundo, si alguna vez decido expandir Diversity internacionalmente. Esta es una oportunidad valiosa. Tal vez estar aquí contigo es todo lo que necesitaba para revivir esta pasión dentro de mí. Si te interesa, puedo presentarte a algunas personas en mi lugar de trabajo. Es un ambiente de trabajo divertido, lleno de gente agradable, trabajando en proyectos importantes. Incluso han discutido entre estar en mercados asiáticos. ¿Quién sabe? Podría encontrar algún potencial de colaboración, sugirió Mon. Mon, eso suena realmente intrigante. Podría aceptar esa oferta, respondí con una sonrisa ansiosa. Así que, ¿qué?, Mon cuestionó. ¿Logré convencerte?, pregunté. Ayer, cuando dijiste que te quedarías, mi corazón casi saltó de mi pecho, Tira. Pero también entendí que era una declaración espontánea y no quería que sacrificaras 2 años de tu vida por mí. Aún así, secretamente deseaba que te quedaras. ¿Entiendes lo que quiero decir? Asentí con la cabeza, reconociendo sus palabras con una suave sonrisa. Bueno, si realmente crees que esta decisión se alinea con donde estás en la vida en este momento, y si todo encaja como debería, estaría más que feliz de que te quedaras aquí, con San. Aliviada más allá de las palabras, me incliné hacia ella, envolviéndola en un fuerte abrazo, mi rostro acurrucado en su cabello mientras salpicaba besos por su cuello, susurrando gracias tras gracias. Te quiero tanto, Mon. La voz de Mon me alcanzó. Te quiero aún más de las palabras que se pueden expresar, me dijo. Lo dudo, pero gracias por hacer esto por mí. Mon, te debo mucho. Sí, profesionalmente, pero aún más personalmente. Estaba deprimida, solo incluso cuando estaba rodeado de gente. ¿Cómo encontrar alegría en las cosas más pequeñas? Te convertiste en mi felicidad, así que no me agradezcas. Esta es mi manera de devolverte todo lo que has hecho por mí. Y créeme, apenas araña la superficie de lo que te debo. Aún así lo aprecio mucho, Kun-san, respondió Mon en voz baja. Ella se inclinó, capturando mis labios en un beso que se sentía como pura magia. El hecho de que pudiera compartir momentos tan íntimos y apasionados con ella, de nuevo, fue surrealista para mí. Me acuerdo de mí misma cada mañana cuando nos despertamos juntas o cuando ella llega a casa del trabajo y busca refugio en mis brazos, que esos momentos son reales. Todavía no puedo quitarme la sensación de que todo esto podría ser un sueño, pero son los besos y la intimidad que compartimos lo que me pone a tierra, afirmando que esta es mi realidad. Los labios de Mon eran tiernos y regordetes, como el melocotón más jugoso. Llevaban un leve sabor de su lápiz labial afrutado, y mi lengua encontró su camino para entrelazarse con la de ella en una danza de pasión. Kun-san, la voz de Mon rompió el momento de silencio. Sí, respondí.
¿Crees que tu abuela estaría de acuerdo?, preguntó con un toque de vergüenza. ¿Por qué mencionas eso? ¿Recuerdas la última vez que fuiste a ella con una petición? Las cosas tomaron un giro bastante inesperado, me recordó con cautela. Mon, te aseguro que las cosas no se jugarán de la misma manera esta vez. No estoy buscando su permiso para este movimiento. Le informaré de mi decisión. Pero podría no reaccionar bien, dijo Mon, su tono teñido de preocupación. Y para ser honesta, tengo un poco de miedo de que la historia se repita. Mon, ¿confías en mí?, pregunté. Ella asintió. Te prometo que no dejaré que eso suceda, le aseguré, metiendo ambas manos en las mías y plantando un beso persistente en la parte superior. Además, hay cosas que necesito discutir con ella, cosas que necesito decir para mi propia tranquilidad, cosas que ella necesita decirte. Kun-san, ella te debe una disculpa, Mon, dije con firmeza. No estoy segura de si. Ella me dijo que te llevara con ella una vez que te recuperara. Compartí, contando la conversación que tuvimos antes de irme. Pero no lo haré si no te sientes cómoda. Creo que estaré bien, pero, me aseguró Mon. Mon, tendré que volver en unos días, mencioné. Necesito asegurarme de que todo esté en orden, prepararlo todo e informar a todos. La expresión de Mon se volvió sombría, un toque de tristeza en sus ojos. Lo entiendo. Tal vez podría ir contigo, pero tienes trabajo. ¿Es eso factible?, pregunté. Creo que sí. Ellos fueron los que me animaron a solicitar el MBA en primer lugar, y acabamos de cerrar un trato importante hoy. Les conté sobre mi aceptación y estaban realmente emocionados. Creo que podrían concederme algo de tiempo libre, explicó Mon. Su tranquilidad ayudó a aliviar mis preocupaciones. Y echo de menos a todos. Si eso es lo que quieres, ¿cuándo te gustaría irte?, pregunté. La semana que viene. Este acuerdo de departamento también termina entonces, ¿verdad? Asentí con la cabeza. De acuerdo, seguiré adelante y reservaré nuestros boletos, ofrecí. Me siento bastante nerviosa por conocer oficialmente a tus padres, admití. Honestamente, mis manos comienzan a temblar al pensarlo. Creo que estoy más nerviosa por eso que tú, se rió Mon. ¿Y qué hay de Pijin, P.K. y P.T.? ¿Cómo crees que reaccionarán? Probablemente estoy más nerviosa por ellas, confesé. ¿Podrías darles tú la noticia? Tengo la sensación de que podrían intentar secuestrarnos para mantenernos en Bangkok, o intentarán colarse en nuestras maletas para poder venir. Mon se rió. ¿Sabes? No les dejaría pasar para sacar esa segunda opción. Confía en mí. Nada está más allá de ellos, bromeé. Eso es lo que he aprendido después de años de amistad con ellos. Kun-san, hay algo que he querido preguntarte, comenzó Mon. Por supuesto, adelante. ¿Considerarías mudarte conmigo?, preguntó en voz baja. Su mirada se volvió expectante. Dios mío, sí, exclamé con entusiasmo. Supuse que nos quedaríamos juntas de todos modos, pero específicamente quería hacer esa pregunta, dijo Mon con una sonrisa. No puedo pensar en nada más que quiera, pero creo que tu apartamento actual puede no ser lo suficiente espacioso para las dos. Lo sé, se encogió de hombros Mon. Es por eso que he estado pasando la mayor parte de mi tiempo aquí contigo. Necesitaremos ir a buscar apartamentos. La perspectiva de todo esto se sentía increíble.
viajar de regreso a Bangkok para resolver todo antes de arrancar nuestras vidas para mudarnos aquí por unos años y buscar un apartamento para vivir juntas fue como un sueño. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero luché contra los pensamientos negativos que intentaron burbujear en mi mente. En este momento, todo estaba bien, y ahí es donde debería estar mi enfoque. Solo ser feliz en el presente. ¿Te sientes tan emocionada y mareada por dentro como yo?, le pregunté a Mon. Sí, respondió con una sonrisa. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto. Confía en mí. Tampoco puedo creer que estemos haciendo esto. Mientras la miraba, el brillo en sus ojos, la amplia sonrisa en su cara que coincidía perfectamente con la mía, e incluso su pequeño baile feliz, se sentía como toda la confirmación que necesitaba. Una mirada y 1000 respuestas cayeron en su lugar.